Hola, acá estamos en el que va a ser el tercer video sobre esta montura, la EQ6R. Esta vez lo que les quiero mostrar es un par de ajustes que hay que hacer a la montura para que nos ayude a alinearla, a ponerla en estación y con eso poder empezar a usarla. El próximo video va a ser de eso, de la puesta en estación de la montura. Una aclaración, por lo que van a ver, una de las cosas que voy a mostrarles es cómo ajustar los círculos graduados para que con eso les resulte más fácil poner en la posición home, que es la posición de inicio para el alineado de la montura. Por otro lado, les voy a mostrar también cómo alinear el buscador de la polar para que quede paralelo al eje de la montura. Pero bueno, volviendo a los círculos graduados, lo que les quería decir es, no los voy a poner en el lugar con la graduación que corresponde para buscar objetos en el cielo, que es el uso de los círculos graduados. Simplemente los voy a ubicar de la forma que los ceros me marquen la posición home de la montura. Como es GoTo, la tengo conectada a la computadora y todo, no uso los círculos graduados para buscar objetos, así que si ustedes quieren simplemente cambien las instrucciones que yo les doy para apuntar realmente donde tienen que apuntar. Nada más. Dicho esto, vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí estamos con la EQ6, como les comenté, vamos a calibrar primero los círculos graduados que trae la montura para que nos ayuden a encontrar la posición home de noche y que seamos lo más precisos posibles cuando lleguemos a esa posición. Les recuerdo, de la posición home arranca todo lo que es el alineado de la montura. Así que la montura tiene que arrancar de la posición home para de ahí empezar a hacer todos los movimientos y nos va a ayudar mucho con la precisión del GoTo. La posición home, por las dudas, es algo parecido a esto. Tenemos que tener los dos ejes correctamente alineados. Este tiene que estar a 90 grados con el piso y este tiene que estar también directo. Entonces, tenemos que encontrar cuál es esta posición para que el telescopio quede apuntado exactamente de la forma en la que está apuntado el cabezal y tenemos que ver en qué lugar colocamos la montura para que quede bien a 90 grados respecto al piso. Lo primero que tenemos que ver es que el trípode esté bien nivelado. De que esté bien nivelado va a depender los pasos que vamos a hacer a continuación para alinear primero ascensión recta y después declinación. Entonces, empezamos por la ascensión recta, soltamos el embrague de la montura para poderla girar. Tengan cuidado que sin las pesas, esta parte es más pesada, así que llévenlo con cuidado. Lo vamos a trabar en algún lugar que nos parezca que está nivelada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar la barra de sujeción de pesas para ver el nivel. Para esto me voy a valer de este nivel. Si tienen alguno, lo mejor que tengan, mejor. Si tienen uno bueno o pueden conseguir alguno de los buenos, mejor, porque va a depender un poco de la precisión. Lo pueden hacer con el celular, pero la idea es ponerlo acá. Así que puede ser que sea un poquito inestable para un celular. Este no tiene, pero vienen algunos de estos niveles que tienen imanes acá abajo. Ese es el ideal porque lo pueden pegar acá y no se va a mover. Y de esa manera ustedes van a poder trabajar tranquilos de que esto está ahí. Yo si lo suelto se va para cualquier lado. ¿Cuál es la idea atrás de esto? Nivelar la barra exactamente paralela al piso.
Ya hicimos que el trípode esté nivelado respecto al piso, ahora tenemos que hacer que la barra quede nivelada respecto al piso. Con este paso, la montura va a quedar a 90 grados de la posición home. Les recuerdo, vamos a soltar de vuelta acá, la posición home es esta, cuando está totalmente vertical. Nosotros ahora lo vamos a alinear horizontalmente porque es más fácil medirlo acá y después acomodamos todo. Entonces, yo estoy viendo acá que la gotita que está aquí quede bien a mitad. Este golpe que le estoy dando es porque no es de la mejor calidad, pero bueno, para este paso sirve y vamos a lograr que quede. Estamos, una vez que la tenemos a 90, trabamos. Bien. Entonces tenemos que el eje está paralelo al piso. Con esto, al tener la barra de pesas paralela al piso, ya sabemos que estamos a 90 grados de la posición home. ¿Cómo acomodamos el círculo graduado? Tiene dos tornillos que se liberan, están uno de cada lado. Ahí está. Lo que tenemos que lograr es que este círculo quede con la marca que indica el 0 de home. Como este eje está en horas, tenemos 24, los 90 grados se dividen cada 6 horas. Tenemos 0, 6, 12, 18 y 24 o 0 de nuevo. Entonces, en este lugar estaríamos, como está horizontal, estaríamos a las 6 horas. Eso es lo que tenemos que lograr. Vamos a pasar el cable por acá. Eso es lo que tenemos que lograr, que quede marcado acá en la guía. Vamos a buscar los 6. Estamos para este lado. 7, 6. Una vez que la marca esté apuntando a los 6, ajusten los tornillos para que el círculo graduado no se mueva. Estamos bien. Entonces ya tenemos el círculo graduado apuntando en esta posición a 6. Voy a buscar, me ha quedado medio escondido acá, difícil, pero ahí quedó ajustado. Muy bien. Teniéndolo en 6, entonces, y ya que haya quedado ajustado, para ubicar la posición home, es simplemente correr el círculo graduado para donde estaba el 6, ahora quede el 0. Y de esa forma, sabemos que tenemos el eje de ascensión recta listo con la posición home. Estamos en 0. Repito los pasos. Nivelar la montura, asegurarnos que esté bien nivelada respecto al piso. De eso va a depender el paso siguiente. En el paso siguiente, la barra de las pesas la ponemos horizontal. Nos valemos de lo que sea para asegurarnos que esté horizontal. Y una vez que está horizontal, la tenemos bien a 90 grados. Acá liberamos la escala graduada con los dos tornillos. Ponemos en 6 la marca, que serían los 90 grados, pero acá, recuerden, estamos hablando en horas y minutos. Entonces lo ponemos en 6, trabamos el círculo graduado de nuevo con los tornillos y llegado el momento que necesitemos poner esto en posición home, asegurarnos que esté 100% vertical, correctamente vertical, es 0.
Esa es la posición home. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Lo que nos queda es ajustar el otro eje. Para el otro eje nos vamos a valer de un truco bastante parecido. Lo vamos a poner horizontal así. Es lo mismo que hacemos para poner en estación usando el buscador de la Polar. Los pasos son los mismos. Liberamos con los tornillos el círculo graduado. Acá sí ya estamos hablando de grados, así que es más fácil, tenemos que buscar el 90. En este caso la marca la tenemos aquí atrás, está de este lado. De nuevo nos vamos a valer de el nivel y apoyándolo al nivel contra la parte de atrás, que es la que está nivelado. No usen esta porque esta, como se mueve, que es el ajuste, puede no quedar bien. Usemos la que está acá. Acá lo pueden hacer parado así, acostado, según el modelo de nivel que tengan, usen la que más les convenga. Y nuevamente es lo mismo. Tenemos que moverlo hasta que la burbuja quede bien centrada. Eso nos está indicando que estamos a nivel. No sé si todas las EQ6 son iguales o todas las monturas son tan parecidas. A mí me pasa que cuando ajusto este eje se mueve un poco, así que siempre lo tengo que poner un poco cruzado para que cuando lo ajuste se acomode. Si lo ustedes igual, déjenmelo en comentarios, está bueno saberlo. Quiero saber si es algo distinto de mi montura. Bueno, en este caso lo giramos hacia este lado, así que lo que tenemos que marcar en el lugar son 90 grados. Una vez que esté bien ajustado, ya podemos soltar el embrague. Lo ubicamos a 90, así que si la giramos 90, va a quedar... Voy a ajustar este otro tornillo que está acá. Está. Entonces, ¿cuál sería la posición home? Buscar el 0 y ubicarlo justo ahí. Poquito pasado para que cuando cierre se vuelva. Bueno, estos son los pasos con los círculos graduados. De esta forma logramos que cuando lo ubiquemos en 0 tengamos la montura en la posición home 100% alineada y sin problema. El próximo paso que tenemos que calibrar una montura para que ya la podamos usar sin ningún inconveniente, la podamos apuntar correctamente al sur para dejarla bien puesta en estación. De eso van a depender los go-to que hagamos más adelante y el seguimiento que hagamos. Este tipo de montura la compramos para hacer fotografía, así que necesitamos que guíe bien y para eso necesitamos una buena puesta en estación, una buena alineación con la Polar. Entonces el punto que sigue es, para esta montura en particular, alinear justamente el buscador de la Polar. ¿En qué consiste alinear el buscador de la Polar? Consiste en que el buscador que está metido en el eje esté alineado bien con el eje, sea realmente paralelo al eje. Si el buscador está un poco desfasado respecto del eje, vamos a creer que la estamos alineando apuntando correctamente a la Polar cuando en realidad vamos a estar un poco desviados. Eso con las rotaciones se va a ir notando porque ese desvío nos va a ir sacando del eje. Como ustedes saben, para poder ver a través del ocular, lo que tienen que hacer es girar 90 grados el eje de declinación
y retirar la tapa que está adelante, que esta está puesta a presión. De esa forma se libera todo el eje para que la luz pase y podamos observar a través del buscador lo que está del otro lado. Repito, tenemos que mover el eje de declinación 90 grados. Lo primero es que nosotros podamos ver bien a través del ocular. Esto se hace girando la parte de atrás que tiene unas estrías marcadas. Esto ustedes lo giran y con eso les cambia el foco para que puedan ver bien a través del ocular. Para el paso este no hace falta que esté iluminado, no hace falta que la tengan conectada a la montura. Lo único que necesitan es tenerla libre, así como está, con el eje de declinación rotado 90 grados, y que puedan ver algo que esté a la distancia, bien alejado de ser posible, y que tenga una marca contra la que ustedes puedan realizar el alineado del buscador. Esto es lo mismo que alinear el buscador del telescopio para que apunten al mismo lugar que el telescopio. Tienen que buscar algo lejos y que a ustedes les permita centrarlo en el objetivo, y de esa forma saben si estaban en un alineado. Bueno, esto es lo mismo. Necesitamos algo que esté lejos y que lo podamos centrar en el buscador. ¿Para qué? El buscador tiene un retículo y ese retículo les permite saber cuándo logren que ese objeto al que están apuntando esté al medio. Lo que van a necesitar para esto es la llave Allen, la más chica que vino con la montura. La montura trajo dos, la más chica es la que va acá. Y es probable que no tengan que hacer nada, pero por las dudas, tengan la mano. Entonces, ubicamos algo que está lejos, lo ponemos en el centro del buscador y lo próximo que tenemos que hacer es liberar el eje y empezar a rotar el cabezal. Esto hace, espero que lo puedan apreciar bien, hace que gire el mismo buscador. Entonces, encontraron el objeto, lo centran, gírenlo 90, y si lo que ustedes apuntaron continúa en el medio del buscador, cuando ustedes hagan toda la vuelta, significa que está correctamente alineado. Si no está al medio, sino que al girarlo 90 se movió hacia un lado, con el tornillo Allen lo que tienen que hacer es aflojar uno de los tornillos, siempre aflojen uno solo y ajusten los otros dos. ¿Cuánto tienen que hacerlo? La mitad de la distancia que se haya movido el objeto que ustedes estén viendo. Entonces, si lo habíamos puesto cuando estaba todo esto vertical, lo teníamos acá, y a medida que fuimos girando se corrió hacia el costado, lo que ustedes tienen que acortar es la mitad de esta distancia. No la distancia entera, tienen que acortar la mitad. Acortan esa mitad, lo vuelven a centrar y vuelven a girar hasta que logren que, girándolo, permanezca al centro. Cuando logren eso, que girando permanezca al centro, ya saben que el buscador está alineado perfecto con el eje de la montura y le está apuntando exactamente hacia donde apunta la montura. Eso es indispensable para lograr una buena puesta en estación. Bueno, y esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, déjenme un like, comenten, pregunten si les quedó alguna duda o hay algo que dije por ahí medio raro, o por gusto, déjenme un comentario, me ayuda. Síganme, si esto les sirve, voy a seguir sacando videos. El próximo, como les digo, va a ser sobre el alineado de la montura, y en el medio probablemente saque alguno de alguna foto que el cielo espero me deje tomar. Sin más, síganme en mis redes, por acá la van a ver,
y nos vemos en el próximo video. Chao.